Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas conferencias de conocimiento de sí mismo. El día de hoy tenemos una conferencia bastante interesante. Vamos a hablar sobre el despertar de la conciencia y sobre el método preciso para llegar a despertar la conciencia. Vamos a ver que para despertarla, pues debemos conocer que nuestra conciencia está subdividida, ¿sí? Y vamos a ver esas dos conciencias que todos tenemos, una conciencia objetiva y una subjetiva. Y bueno, comprendiendo esto, vamos a ver cuáles son los trabajos que debemos hacer para llegar a despertar completamente nuestra conciencia. A los que tal vez nos estén visitando por primera vez, les invitamos a participar de nuestras conferencias de la fase A que dictamos todos los jueves y sábados. Es un temario de 50 conferencias que pues nos entrega todas las herramientas, toda la información que necesitamos para trabajar sobre nosotros mismos y llegar a conocernos plenamente y despertar nuestra conciencia. Hoy estamos viendo la conferencia número 30, sí, pero es un ciclo continuo. Por lo tanto, las conferencias se repiten. Una vez que llegamos a las 50 de la fase A, iniciamos nuevamente con la conferencia número 1. Así que, bueno, se pueden incluir en cualquier punto del temario. Igualmente van a estar recibiendo todas las conferencias. Estas conferencias son completamente gratuitas y también de libre acceso. Tenemos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, a los cuales ustedes pueden acceder y ahí van a recibir no solamente la notificación cuando estamos en directo, como estamos haciendo ahora mismo enviando el enlace de la transmisión, sino que también podrán recibir material complementario de cada una de las conferencias, material escrito y también audio de cada uno de estos temas para que los puedan estudiar, digamos que a mayor profundidad. Entonces, bueno, si quieren acceder a nuestros grupos, pues aquí en la descripción de este video pueden encontrar el enlace para acceder a nuestros grupos. También tenemos otras actividades, por ejemplo, los días martes compartimos la fase B a través de la página, los días domingos tenemos reflexiones, los lunes tenemos aquí prácticas guiadas, donde llevamos, pues, digamos que a la práctica todas estas informaciones, todas estas conferencias que estamos viendo aquí, digamos que de forma teórica, pues ahí ya la ponemos en práctica. De modo que podamos solucionar cualquier inquietud que nos quede en torno a estos temas ya en su aspecto práctico. Y bueno, los que quieran pues animarse ya a ser instructores de este conocimiento, los días miércoles tenemos reuniones de fogueos. Esas reuniones las hacemos por Google Meet y a los grupos enviamos el enlace para unirse. También aquellas personas que quieran unirse como oyentes a esas reuniones de preparación de instructores, pues son también bienvenidas. Ahí pueden ir viendo cómo es el proceso de fogueos, ¿verdad? Para hacerse instructor de este conocimiento y también pueden apoyar con sus preguntas, con sus comentarios y claro que sí, con su presencia a los compañeros que ya se están fogueando para empezar a enseñar por ellos mismos este conocimiento a toda la humanidad. Y bueno, les decía que vamos a ver la conferencia sobre el método para despertar la conciencia, una conferencia súper interesante porque pues todos queremos despertar la conciencia, ¿cierto? Pero debemos saber cuál es el método preciso para llegar a despertarla. Bueno, por aquí ya se van uniendo los compañeros para participar de esta conferencia. Por aquí está Orlando Barrios, que nos saluda a todos. También por aquí está Talia Laureano, que también nos saluda. Les quiero pedir si por favor me pueden confirmar si llega bien el audio, porque me parece, según estoy viendo por aquí, como que hay una pequeña interrupción pero en el video. Pero si el audio va fluido, pues perfecto. Si por favor me pueden confirmar si el audio va fluido, se los agradezco. Por aquí también está Irma Quintero, que nos saluda desde Venezuela. También está aquí Pedro Arnulfo Daza Guillén, que como siempre nos saluda. Por aquí está Milanta Osorio. Hola Luzmi, ¿cómo estás?
Por aquí Ángel Villorina también nos saluda. Sujay García, también desde Venezuela, por aquí nos saluda. Déjenme verificar un poquito por aquí el audio. Saluda. Por aquí está Milanta Osorio. Hola, Luz. Creo que sí que va bien el audio, porque veo como que se está entrecortando un poquito el video, pero si el audio va fluido, está bien. Sí, por aquí también Talía nos confirma que sí que se escucha bien. Bueno, pues perfecto. Si se escucha bien, hagámosle. Bueno, vamos a ir dando inicio con esta conferencia. Recuerden que, gracias Sujay, que también confirma que se escucha bien. Vamos a ir dando inicio con la conferencia. Si durante la exposición de la misma a ustedes les surge cualquier duda, cualquier inquietud, ¿verdad?, en torno a este tema, no duden en dejarla ahí en los comentarios, que al final de la explicación, como siempre, vamos a dejar un espacio para resolver las preguntas que ustedes tengan. No, por aquí también se unió Ángel Villorina y nos saluda. Bueno, demos entonces inicio a la conferencia del día de hoy, conferencia 30 de la fase A, el método para despertar la conciencia. Las dos conciencias, la objetiva y la subjetiva. Entonces, el objetivo de esta conferencia que vamos a estar estudiando hoy es que conozcamos cómo es que está dividida nuestra conciencia. Es muy importante saber que todos nosotros hay una parte objetiva y una parte subjetiva. Y entonces, conociendo eso, vamos a comprender cuáles son los métodos para liberar y despertar nuestra conciencia. Todos nosotros queremos despertar la conciencia. A veces ni siquiera sabemos qué es eso de la conciencia, pero suena bien el despertarla. Y debemos empezar por reflexionar, bueno, ¿qué es eso de la conciencia, verdad? Y es muy interesante ponernos en esa reflexión. Solamente cuando una persona empieza a evaluar su vida, solamente cuando una persona empieza a autoobservarse, se da cuenta de que está dormido, de que va por la vida dormido, ¿sí? Que hemos caído en un sueño, en una ilusión, ¿sí? Que este mundo que es ilusorio, totalmente pasajero y real, que es apenas una experiencia física temporal, que está viviendo una esencia que es inmortal, en este cuerpo físico a nosotros se nos ha parecido como que es lo real. Incluso por ahí le llamamos a esta vida física la vida real. Y es realmente bastante incongruente porque esta no es la realidad. Esto es solamente un paso, solamente un proceso. Es como si es un abrir y un cerrar de ojos en lo que podríamos llamar nuestra existencia inmortal y eterna. Pero como nuestra conciencia está dormida, nosotros no somos conscientes de la verdadera realidad, de aquello que es lo objetivo. Nosotros hemos caído en la fascinación de los sentidos, de este cuerpo físico, en la fascinación de la personalidad, y desde hace muchas existencias que nos hemos olvidado de sí mismos, de ese ser inmortal que es lo que nosotros realmente somos. Gracias al sueño de nuestra conciencia, también todas esas facultades están en nosotros latentes, están en nosotros dormidas, todas esas facultades que son inherentes a nuestra esencia, ¿sí? Que son parte de nuestra alma. Debido al sueño de nuestra conciencia, nosotros no somos capaces de percibir ni de reconocer las distintas dimensiones que se entrecruzan aquí en la naturaleza, e incluso todas las noches nos vamos a dormir y hacemos un proceso de paso a una quinta dimensión de la naturaleza. Nos movemos, por ejemplo, en lo que es un plano astral, pero porque estamos dormidos, vamos también a esa dimensión a soñar. Sí, allá vamos a proyectar esos deseos reprimidos que tenemos en nuestro subconsciente, o también vamos por ahí simplemente a repetir esa vida mecánica, ¿sí? Que llevamos en el día a día. Nosotros estamos dormidos en el día y seguimos dormidos en la noche. Nosotros vivimos soñando durante el día todos los sueños de nuestra inconsciencia. Sí, nos pasa una cosa, nos identificamos y ahí nos fascinamos y caemos en ese sueño. Entonces, este es el sueño de la codicia que nos mantiene todo el tiempo dormido, en el afán por el dinero, ¿sí? Por la preocupación por el conseguir, por entonces emprender, porque me falta. Entonces se vuelve una pesadilla ese sueño cuando nos falta el dinero, y se vuelve un sueño muy placentero
cuando nos sobra el dinero, ¿sí? Cuando tenemos para derrochar. Pero es simplemente un sueño. Y vivimos, por ejemplo, el sueño de la lujuria, que es un sueño muy agradable cuando estamos viviendo procesos de enamoramiento, cuando nuestro enamoramiento es correspondido y todo eso, y ese sueño se vuelve una pesadilla cuando entonces ese amor no es correspondido, o cuando nos traicionan, o cuando estamos pasando por procesos de soledad y no encontramos con quién satisfacer esa lujuria. Entonces ahí el sueño se nos vuelve pues terrible pesadilla, ¿verdad? O tenemos el sueño del orgullo, ¿sí? Entonces el orgullo tiene unos sueños muy agradables, o vivimos esos sueños muy agradables en nuestro diario vivir, cuando por ahí resaltamos ante los demás, cuando los demás nos admiran, cuando los demás nos aceptan, ¿sí? Y ahí el orgullo se siente pues halagado, se siente aplaudido, entonces ahí está viviendo su sueño muy, muy agradable. Y sin embargo ese sueño se torna toda una pesadilla cuando nos toca vivir pues circunstancias que nos hieren el orgullo, situaciones en las cuales a nosotros nos critican, situaciones en las cuales a nosotros nos desprecian, ¿sí? Cuando alguien nos humilla públicamente, pues es una pesadilla. Pero ¿quién es el que está soñando todos esos sueños? Son nuestros defectos psicológicos que tienen pues dominada nuestra máquina humana, que se manifiestan de instante en instante y que esa conciencia, ese ser, eso que es lo real, eso que está por encima de todos esos parámetros, condicionamientos, miedos, etcétera, etcétera, está atrapado, está dormido ahí, no le dejan manifestarse, lo tienen ahí como en ese sueño profundo desde hace muchísimo tiempo y por esa razón nosotros no somos conscientes de sí mismos durante el día, pero tampoco somos conscientes por ley de correspondencia de sí mismos durante la noche, ¿sí? Durante ese paso que hacemos a ese otro plano, esas otras dimensiones que visitamos pues absolutamente todas las noches. Entonces es muy interesante uno como autoevaluarse para darse cuenta de qué tan pocos instantes o a veces hasta nulos son esos momentos en que nos podemos mantener en un estado de recuerdo de sí, en el que estamos en un presente, en un aquí y ahora, ¿sí? Percibiendo la realidad de nuestra presencia, la realidad de nuestro ser, esos estados en que estamos en ese equilibrio interior y en ese estado de alerta percepción, de recuerdo de sí, de autoobservación, ¿sí? Donde estamos plenamente presentes, donde podemos fácilmente hacernos conscientes de cuando un defecto psicológico se empezó a manifestar y nos quiere llevar por ahí a identificarnos, a soñar, a recordar, nos quiere sacar del aquí y el ahora, ¿sí? De ese estado, ese momento presente. El único lugar y el único momento en el que se expresa la conciencia es aquí y es ahora. Sí, ahí es donde está el poder. Pero nuestros defectos psicológicos, como lo saben, y como quieren manifestarse para constantemente robar nuestra energía, entonces buscan todo el tiempo distraernos, sacarnos de ese estado de presencia, sacarnos del aquí y el ahora. Entonces nos sacan de aquí y nos llevan a cualquier otro lugar en nuestra mente, sí, a preocuparnos, a fantasear, a soñar, a la que sea, ya en otro lugar. Estamos aquí el cuerpo físico, pero la mente, la psicología está soñando en otro lugar o en otro momento. Nos saca del instante, del momento presente y nos lleva a fantasear con el futuro, a planear cosas, a idealizar cosas, o nos lleva al pasado, ¿sí? A recordar, a sentir nostalgia, o a recriminarnos, o a sentir culpa por cosas que pasaron en otro momento. Y ahí nos están sacando completamente del instante y en el momento en el que nosotros caemos en el sueño profundo, sí que nos identificamos y empezamos a soñar, pues ahí ya ellos pueden apoderarse de la máquina humana y robar la energía de nuestros centros, ponerse cada vez más fuerte y entonces poder con esa fortaleza que le da nuestra propia energía someternos cada vez más. Un defecto psicológico que se manifiesta constantemente es un defecto que va teniendo cada vez más poder para someter nuestra voluntad y llevarnos a actuar siempre según su condicionamiento.
Entonces, esa conciencia, eso tan hermoso, eso es que es lo único que vale la pena en cualquier ser humano, está completamente dormido. Por eso tengo esta imagen aquí alegórica de esta, como ustedes pueden ver, como una hadita preciosa que está ahí completamente rendida. Así podríamos nosotros representar a nuestra conciencia. Es algo absolutamente hermoso, está lleno de belleza, está lleno de virtudes, nuestra conciencia está llena de poder, nuestra conciencia es verdadero amor, nuestra conciencia es plena sabiduría, nuestra conciencia es total equilibrio, justicia, pero carecemos de esa conciencia. ¿Por qué? Porque en su 97% está atrapada en el ego y el otro 3%, en la gran mayoría de la humanidad, se encuentra pues a sí mismo, totalmente dormida, rendida en un profundo sueño. Por esa razón debemos empezar por reflexionar primero en esa realidad de que no tenemos un estado de autoconciencia, de que por el contrario vivimos de un sueño a otro, que no estamos, no podemos mantenernos casi que nada de tiempo en un recuerdo de sí, en el diario vivir, y que asimismo nuestra conciencia es muy poca o nula cuando pasamos a esas otras dimensiones en el momento del sueño, ¿sí? Por ejemplo, si una persona logra despertar el 3% de su conciencia, ya tiene una capacidad de mantenerse en recuerdo de sí por un periodo de tiempo corto durante el día, pero bueno, ahí se mantiene en un recuerdo de sí. Pero digamos que un día tiene 24 horas, para que nos hagamos una idea, ¿sí? Y si ponemos que una persona que ya tiene el 100% de su conciencia despierta, es alguien que puede estar en estado de presencia, en recuerdo de sí, esas 24 horas del día, alguien que ya haya despertado un 50% de su conciencia, por ejemplo, es alguien que ya tendría la capacidad de 12 horas en el día estar en un estado de recuerdo de sí. No necesariamente continuas esas 12 horas, pero digamos que en espacios esporádicos durante el día podría ya reunir 12 horas en que estuvo totalmente presente, en que el ego no se lo llevó por ahí a pasear. Las otras horas, 12 horas sí estuvo dormido porque solamente tiene un 50 despierto, pero se mantiene ya 12 horas y eso es bastante tiempo en un estado de conciencia. Digo bastante tiempo comparado con lo que dura uno durante el día despierto. Pero digamos que esa persona apenas ha despertado el 25% de su conciencia. Pues es alguien que ya tendría la capacidad de mantenerse unas 6 horas durante el día en un estado de autoconciencia, de plena presencia, un estado de autoobservación, sin que el ego se lo lleve, sin identificarse. Ahí podemos nosotros ir dilucidando cuánta conciencia tenemos. Ya nos podemos mantener 6 horas durante el día en ese estado de presencia, de recuerdo de sí, sin perderlo. Bueno, ahí tenemos 25% de conciencia y uno puede ir sacando sus balances, aunque claro, internamente el ser le puede ir diciendo a cada uno de una forma, digamos, una cifra más específica cuánta conciencia haya despertado, pero uno mismo puede ir haciendo sus balances, perdón. Y bueno, digamos que la persona pues apenas logra 3 horas en el día de estado de conciencia, de recuerdo de sí, no lo pierde. Tiene esas valiosas 3 horas durante el día en que se mantiene presente. Como les decía, no necesariamente 3 horas corridas, pero durante el día puede reunir unas 3 horas de conciencia, pues ya sería una persona que tendría un 12-13% de conciencia despierta. Entonces, ahí da para que uno se evalúe y que también vea cómo cuando va despertando esa conciencia, pues ahí se va dando, digamos que por ley de correspondencia, esa conciencia también en los mundos internos, porque como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, ¿sí? Si nosotros ya tenemos un cierto grado de conciencia en el mundo físico, eso se extrapola a un cierto grado de conciencia ya en nuestros mundos internos. Ya no vamos a ir a mecánicamente reaccionar. Ya esa misma conciencia, ese mismo estado de recuerdo de sí que estamos pues ganando durante el día, nos sirve para que cuando estemos en el mundo astral, pues no vayamos dormidos a cometer los mismos errores. Si durante el día estamos afanados ahí en autoobservarnos, estamos juiciosos aplicando la muerte en marcha para evitar que nuestros defectos psicológicos tomen posesión, nos lleven a cometer los errores, pues así mismo lo vamos a ver en el astral.
y en el astral nos vamos a ver también autoobservándonos, nos vamos a ver descubriendo esos defectos psicológicos, pidiendo muerte en el astral, esos defectos, negándonos a esos deseos que en el mundo astral comúnmente, como es el mundo de los deseos, de las emociones, antes simplemente tomaban rienda suelta y nos llevaban a cometer toda clase de errores en ese mundo de los sueños. Bueno, ahí más o menos pues tenemos como un preámbulo de lo que es la conciencia y de cómo podemos ir dilucidando nuestro nivel de conciencia. Entonces, debemos también empezar por comprender que todos tenemos dos tipos de conciencia. Nosotros tenemos una conciencia a la cual le podríamos llamar objetiva, y es un 3% de conciencia, ¿sí? Que no está atrapado en el ego. Y tenemos un 97% de subconsciencia o conciencia subjetiva porque está sujeta al ego, ¿sí? Está atrapado dentro de nuestra multiplicidad de defectos psicológicos. Esa es nuestra realidad. Cuando nosotros hablamos de algo objetivo, es algo que, digamos, que busca, persigue aquel fin por el cual fue, digamos, que creado, ¿sí? Aquel fin que es o su objetivo o su propósito en particular. Algo que es objetivo es algo que tiene en cuenta el punto de vista de todos. Si algo que es objetivo es algo que vela siempre por el bien común, no está sujeto a un interés particular. En lo que es objetivo no hay ninguna clase de egoísmo. En contraposición, cuando hablamos de algo que es subjetivo, estamos hablando de algo que está condicionado, ¿sí? Que tiene en cuenta solo su punto de vista particular, que solamente le importan sus propios intereses. Entonces ahí podemos dilucidar la diferencia entre lo que es la conciencia y el ego, ¿sí? La conciencia pues busca el equilibrio, la conciencia busca la justicia, la conciencia siempre va a buscar lo más elevado y va a tener en cuenta siempre el bien común, porque en la conciencia no hay egoísmo, contrario a los defectos psicológicos, que cada uno solo vela por su propio interés particular. O sea, a la codicia de uno le interesa que a uno no le falte. Sí, que uno siempre tenga lo necesario. A la pereza de uno, lo que le importa a uno es procrastinar o no hacer nada. Y realmente a la pereza de uno se le importa si los otros están afanados, sí, teniendo que hacer todo eso que con nuestra ayuda sería más fácil, lo tiene que hacer solos, ¿sí? Y a la pereza pues se le importa un carrizo y yo simplemente no quiero hacer nada y ya. A la lujuria lo que le interesa es su propio placer, incluso sabemos que la lujuria realmente usa a las otras personas es para satisfacerse. A veces la lujuria se pone espléndida y busca enamorar o busca ser detallista con otra persona, pero detrás de esas acciones siempre hay algo, detrás hay el propio interés del yo, lo que el yo con eso busca. Entonces todas las acciones del ego siempre van a tener un escondido, un por atrás, un estoy haciendo esto, pero es por mi propio interés. No hay nada de altruismo en lo que es el yo y todo de egoísmo. Entonces ahí podemos ver por qué se le llama objetivo y subjetivo, y cuando hablamos de conciencia, de objetivo, de conciencia objetiva es algo libre, y cuando hablamos de conciencia subjetiva estamos hablando de algo que está sujeto, ¿sí? Atrapado por un condicionamiento. El 97% de nuestra esencia es subconsciente, está atrapada dentro del ego. Nosotros bajamos del absoluto con ese 97% de inocencia. Éramos un 3% de conciencia y un 97% de inocencia, y vinimos a esta manifestación física a experimentar, a sacar la sabiduría pues de la dualidad del yo. Fuimos creando todos esos defectos psicológicos y esa esencia que era inocente por su inocencia fue quedando atrapada dentro de cada uno de esos condicionamientos. Cuando nosotros por primera vez nos enfrentamos ante una situación que nos impresionó hasta tal punto que nos hizo sentir enojo, que nos hizo sentir irritabilidad, que nos hizo sentir impaciencia, que nos hizo sentir las ganas de violentar, ahí se empezaron a formar esos condicionamientos y fueron atrapando esencia, fueron atrapando energía cada vez que fuimos permitiendo que esos defectos se manifestaran en nosotros. Y así fuimos formando lo que fue nuestro defecto de la ira, que ahora mismo es una legión compuesta de muchísimos detalles. Ustedes se ponen a estudiar su ira
y van a darse cuenta que está compuesto de muchos detalles, que si sarcasmo, que si ironía, que si resentimientos, que si el mal genio, que si la intolerancia, que si la irritabilidad, que muchísimos detalles que nos arropan, que se manifiestan a nivel mental, muchísimos detalles que ya tomaron mucha energía, mucha esencia que era propia de nuestra mente y por eso se pueden manifestar y nos llevan a justificarnos, a planear venganzas, a pensar mal de otra persona, a sentir lástima de sí, a sentir resentimientos en nuestra emoción, a nivel instintivo nos coge y nos pone tensos y nos pone a apretar los puños o a veces hasta nos lleva a llorar, la ira. Y todos esos son detallitos. Esa ira se fue como multiplicando, ¿sí? Se fue como subdividiendo en muchos detalles. Y ahora cuando nosotros queremos liberar toda esa esencia de la ira, pues toca matar todos esos detallitos, porque nosotros mismos fue que los fuimos creando. Y asimismo nuestro ego es legión, porque cada cabeza de esa legión es en sí una legión. Ustedes pueden ver el defecto de la envidia, eso tiene muchísimos detalles. Ustedes ven el defecto de la gula y muchísimos detalles, el defecto del orgullo, el efecto de la tiranía y así sucesivamente. Entonces, toda esa esencia que está atrapada dentro de esos defectos psicológicos se procesa en virtud de su propio condicionamiento. ¿Qué significa eso? Que la esencia en sí misma es sabiduría. La esencia en sí misma es amor, ¿sí? La esencia en sí misma es equilibrio. Esa sabiduría atrapada en el yo, pues es la inteligencia que tiene el ego. Es mientras ese ego tiene esa esencia, usa ese principio de sabiduría para salirse con la suya, ¿sí? Para planear, para tener como esa como le llaman, esa tenacidad, para tener esa chispa de inventar formas, saber cómo llevar a cabo su propio deseo. Esa esencia atrapada en el yo, que es amor, que es fuego, y ese amor es ánimo para ser, atrapado en el defecto psicológico, es ese ánimo que tenemos para las cosas del yo. ¿Sí? Porque el yo en sí es como un cascarón, el yo en sí no tiene realidad, es solo un condicionamiento. Lo que le da realidad y vida a ese yo es esa pobre esencia que está ahí atrapada, que ese condicionamiento la manipula a actuar según su condicionamiento. Entonces, hablemos, como ahorita estamos teniendo de ejemplo la ira, ustedes ven que esa esencia atrapada en esa ira tiene una sabiduría, pero cuando la ira la usa, la pones a planear cómo vengarse, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir para que le duela? Y ese fuego que es ese amor, ¿sí? Ese fuego, esa capacidad de hacer, en la ira es ese fuego que lleva a una persona incluso a matar a otra, que le da una fuerza increíble porque esa esencia es poder. Digamos que la esencia atrapada en el defecto de la codicia, ¿qué hace? Pues le da al yo inteligencia. El yo se las arregla para ver cómo le va a sacar el dinerito a las demás personas, por dónde se les va a meter, cómo los va a convencer, por ejemplo, ¿sí? Y el ánimo, ustedes ven que nosotros para hacer cosas de la conciencia, eso como que muy poco ánimo, para sacar horarios de muerte, sacar horarios de meditación reflexiva, hacer una práctica, hacer sacrificio por la humanidad, llevarle el conocimiento a otros. Eso es como que nos resulta como pesado, como difícil, porque no tenemos casi esencia, digamos que en el lado de la conciencia, pero tenemos todo atrapada en el ego. Y ustedes ven que, por ejemplo, tiene tanta esencia atrapada, eso yo de la codicia, que nosotros nos vamos a trabajar. Y eso nos levantamos, que hay que levantarse es que a las 6 de la mañana nos levantamos. Si para ir a hacer un negocio que nos va a dejar mucho dinero implica que tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana, yo creo que ni alarma hay que poner. Solamente esa avaricia de que vamos a conseguir ese dinero hace que nos despertemos, casi que ni conciliamos el sueño. Y nos levantamos con un ánimo y si hay que viajar de un país al otro a hacer ese negocio que me va a dejar tanto dinero, eso ánimo sobra. ¿Por qué? Porque ese yo de la codicia tiene atrapada mucha esencia y esa esencia ya atrapada, repito, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Entonces, cuando nosotros liberamos esa esencia, que solo se libera con la muerte psicológica, entonces esa esencia pasa al lado de la conciencia. Entonces, todo ese aprendizaje que tuvo dentro del ego ahora es sabiduría para la conciencia.
¿sí? Todo ese fuego que antes estaba condicionado por ese defecto psicológico, ahora es ánimo, ahora es fuego para la conciencia, para hacer en pro del despertar de la conciencia y en pro del despertar de las demás conciencias que están atrapadas y en pro de ayudar a que los demás hermanos de la humanidad despierten. Esa conciencia que atrapada era desequilibrio, pues ya pasada la conciencia es una capacidad de equilibrio. Entonces hay algo que debemos tener muy en cuenta, es que a mayor cantidad de yoes desintegrados, mayor autoconciencia. Y a menor cantidad de yoes desintegrados, menor autoconciencia. Así que si nosotros queremos ser conscientes, despertar conciencia, liberar toda esa conciencia atrapada, tenemos que empezar a morir de instante en instante, a morir a todos esos defectos psicológicos que son los que nos mantienen dormidos, condicionados, soñando en el día y soñando en la noche. Entonces, cuando hablamos de conciencia subjetiva, estamos hablando de eso, de la esencia atrapada en el yo. Cuando hablamos de la conciencia objetiva, entonces estamos hablando de ese 3% de conciencia, que es también muy interesante ponernos a reflexionar en qué es. Nosotros todos tenemos en nuestro interior una partícula de Dios, que es ese 3% de conciencia. Es como usted diga un pedacito de Dios, porque nosotros somos Dios en semilla, nosotros somos Dios latente. Entonces, una pequeña porción de eso que es Dios, que esa conciencia universal, vive en nosotros, ¿sí? Y es ese 3%, que es justicia, que es sabiduría, que es amor. En nuestro interior está la fuente de toda sabiduría, en nuestro interior está la fuente de todo amor y de toda justicia. Nosotros tendemos por el sueño psicológico en que hemos caído, en ese hipnotismo que hemos caído, tendemos a ver a Dios como algo que está lejos, ¿sí? Como un señor con barbas, blanquito usualmente, que está allá en una nube y que desde allá ve a toda la humanidad, que premia a unos y condena a otros, ¿sí? Y que algunos como que los ignora, como que esos como que no me interesan. Entonces creemos que Dios está por allí y no reconocemos, se nos hace muy difícil reconocer que realmente Dios nunca estuvo en ningún lugar afuera, que siempre estuvo adentro, que cada vez que yo doblé mis rodillas y dije, Padre mío, por favor, ayúdame, no era una entidad ya lejana a la quien me estaba escuchando, era ese Dios que está dentro de mí, que es ese 3% de conciencia, que por ahí le llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras culturas le llamarán, no sé, Brahma, Vishnu, Shiva, en otras Horus, Isis, ¿cómo se llamaba el otro? Horus, Isis y Osiris, ahí, así le llamaban. Pero esos son solo representaciones, esas entidades, esas figuras con las que se trató de representaban era algo de nuestra propia conciencia, esa parte objetiva. Ese maestro que nosotros siempre andamos buscando en el mundo físico, pues no está en el mundo físico. Aquí no lo vamos a encontrar. El verdadero maestro está en nuestro interior, es nuestro ser, ¿sí? Es ese 3% de conciencia que conoce el camino hacia la autorrealización. Nadie más que nuestro propio ser sabe nuestro camino de bajada, conoce cada peldaño que bajamos hasta este punto en que nos encontramos ahora mismo, cada tropiezo que tuvimos, cada defecto psicológico que creamos y cómo lo fuimos creando. Entonces nadie más que nuestro propio ser nos puede guiar en ese proceso de ascenso. Entonces seguir buscando afuera a que alguien nos dé la luz es absurdo. Debemos es recibir estas herramientas, ponernos a practicarla para encontrar esa luz que se encuentra dentro, que es la que nos va a dar la guía de instante en instante a través de la intuición y en los mundos internos a través de esas guías que nos van dando en el mundo astral y cuando hacemos también desdoblamiento mental, cuando logramos un estado de meditación, ahí va a estar nuestro ser, dándonos la guía para lograr esa autorrealización. Ahora, ese 3% de conciencia, como les decía, en la gran mayoría de la humanidad ya se encuentra dormido. Sí, ya con esa fascinación que caímos con el mundo físico, con ese hipnotismo que tenemos con la personalidad, está dormido, pero no siempre fue así. Cuando éramos bebés recién nacidos, ese 3% estaba despierto. Esos niños pequeñitos que uno lo ve, que tienen ese brillito en los ojos, que esa belleza que tiene el bebé recién nacido realmente se la da
ese 3% que se encuentra reincorporado en ese cuerpecito. Esos yoes, o ese 97% de esencia que está atrapado en el ego, aún no ha tomado posesión de ese cuerpecito porque el niño todavía no ha formado su personalidad. ¿Sí? Entonces, ese 3% le da a ese bebé muchísimas facultades. El niño pequeño, los adultos inconscientes, obviamente vemos a ese niño recién nacido y lo vemos como si fuera inconsciente. Y la verdad no es así. Y la verdad es todo lo contrario. El niño recién nacido goza de plena conciencia. Ese 3% y el niñito está presente. Por eso el niño todo el tiempo está presente. Si uno ya desarrolla la capacidad de recordar esos primeros momentos de su existencia, va a darse cuenta total de eso que estamos hablando aquí. Va a recordar cómo cuando uno era muy pequeñito, uno tenía esa capacidad de estar plenamente presente. Y todo era muy intenso, el mundo era como maravilloso porque lo percibíamos con todos los sentidos, pero más allá de los sentidos, con un estado de despertar. Y los olores eran muy intensos, hasta los sabores eran muy intensos y todo realmente en la vida era muy intenso porque lo vivíamos plenamente presentes. Ese niño ve a los adultos tales cual son. El niño ve al adulto como es y él lo ve con su inconsciencia, lo ve hasta con su perversidad. Ustedes ven que hay niños pequeñitos que de repente lloran ante la presencia de alguna persona y no porque sea alguien extraño, sino porque hay algo que ese niño percibe en esa persona que los adultos no lo podemos percibir con facilidad, que hace que se sienta pues muy mal ante la presencia de esa persona. Le siente la vibra y hasta le puede percibir los yoes. Incluso esos niños pequeños ven sus propios efectos psicológicos muchas veces que como fantasmas, como monstruos, están ahí tratando de meterse en la cunita, a ver si pueden reincorporarse en ese cuerpo físico para volver a manifestarse. Pero como el niño no ha formado la personalidad, el yo no puede entrar y a veces el niño ve esas cosas monstruosas y llora desconsolado y los adultos pues inconscientes creemos, ay no, que el niño está enfermito, que el niño, no sé, que esos terrores nocturnos, que quién sabe, si muchas veces le llaman, que le pasa al niño y lo cargan y no, pero no comprenden qué le pasa. Y es eso, que ven esos defectos psicológicos tratando de metérseles y a veces cuando han sido bien perversos en otras existencias que traen defectos psicológicos así bien pesados, entonces usualmente son esos niños los que más sufren de esos terrores nocturnos. Mientras más terrible va a ser la persona, o sea, mientras más perversa, asimismo es más miedosa, porque realmente a lo que le teme son esos propios demonios que tiene dentro. O sea, cuando uno de pequeño tiene esas pesadillas muy horribles, esos monstruos que uno está viendo en esas pesadillas no son otra cosa, que los propios defectos psicológicos, que los estamos viendo en ese caso a nivel de lo que es el plano astral, en esos mundos internos. Entonces, pues ahí podemos ver cómo esos defectos psicológicos están ahí tratando de meterse en el niño, pero pues todavía no pueden, porque el niño aún no ha formado eso que se llama la forma de ser o la personalidad. Ahora, inmediatamente el niño ya va creciendo, empieza a observar lo que hacen los demás y empieza a imitarlos. Y ahí es cuando el niño empieza a formar esa personalidad a través de lo que absorbe de su entorno, porque los niños son como pequeñas esponjitas, ¿sí? Entonces ellos vienen con un diseño electropsíquico que se le hace cuando se terminan los juicios entre una existencia a otra, que va a determinar, digamos, que esos rasgos de la personalidad que va a tender a imitar de otros. Entonces, si él viene para ser un niño, digamos que muy violento, entonces va a tender a imitar a esas personas que ve que manifiestan violencia. E inmediatamente que ve que, por ejemplo, no sé, el papá le pega a la mamá, digamos el caso, en lugar de limitar esa actitud pasiva, sumisa, reverente de la mamá, a quien va a imitar es al papá. Y entonces cuando lo absorbe, ya ese yo, como ese niño creó o ella está creando ese patrón, ¿sí? Viéndolo, absorbiéndolo de afuera, pues ya empieza a manifestarlo. Entonces el niño empieza a pelearse en la escuela, empieza a golpear a los hermanitos, empieza a actuar con rebeldía,
Y ahí porque ya está formando la personalidad y los yoes poquito a poquito empiezan a entrar. Todo nuestro entorno va siendo un formador de la personalidad, todo lo que nos enseñan, todo lo que vemos en la televisión, lo que vemos en los videos por ahí, lo que vemos a nuestros amiguitos hacer en la escuela, lo que vemos que hacen los hermanitos, lo que hacen los papás, todo nos sirve de punto de referencia. La sociedad en la que nacimos, la moda del momento, todo eso va formando eso que se le llama la forma de ser. Y entonces cuando se crea esa fachada, esa personalidad, entonces uno dice, esto es lo que yo soy. Se olvida uno plenamente de sí mismo, de que uno es una conciencia, de que uno es un ser eterno. Y dice, esto es lo que yo soy. Queda uno fascinado por un cuerpo físico, identificado con un cuerpo físico e identificado con una personalidad que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene una nacionalidad, que tiene un acento, que tiene unos ciertos gustos, intereses, ¿sí? Que tiene unas ciertas inclinaciones, que tiene algún tipo de educación o que no lo tiene, que tiene, bueno, eso, la personalidad. Creemos que eso es lo que uno es y no, nada que ver. Lo que pasa es que ese 3% en ese proceso de formación de esa personalidad, que dicho sea de paso, se forma entre los 0 y los 7 años, va durmiéndose. Y los defectos psicológicos, a medida que se va formando esa personalidad, pues van tomando ese cuerpecito, ¿sí? Cuando ya la totalidad de nuestros yoes se ha incorporado en esa máquina humana, pues ya aparecemos en el mundo así como todos somos, con nuestra inconsciencia, siempre dormidos, soñando todo el día, siempre perversos, con nuestros intereses detrás, con nuestras fachadas, con nuestras apariencias, tratando de mostrar una cosa, pero detrás teniendo otras actitudes e intenciones. Entonces, esa es nuestra realidad. Lamentablemente, ese 3% va quedando dormido. Y así se pasa uno la existencia entera, engrosando esa personalidad, trabajando para darle a esa personalidad renombre, para darle prestigio, para darle fama, para darle comodidades. Se esfuerza uno incluso muchas veces por tratar de que esa personalidad se perpetúe en el tiempo, ¿sí? De dejar un nombre, dice uno, de hacer alguna hazaña, de lograr no sé, una buena riqueza, de lograr ser un líder en tal cosa, para que cuando yo me muera, pues esa personalidad, ese nombre quede resonando. ¿Y nuestro ser qué? ¿Y nuestra conciencia qué? Si realmente cuando una persona muere, nada de todo eso que era la personalidad pasa. Nada de todo eso. Realmente cuando nosotros morimos, 3 cosas van al sepulcro. Una cosa es el cuerpo físico. Cuando llega el momento de la muerte, no importó que usted se hiciera no sé qué tantas operaciones quirúrgicas, no importó que usted fuera todos los días al gimnasio, no importó nada del cuerpo ahí, se queda y se desintegra. Eso queda para comida para gusanos. Pero no solamente el cuerpo físico muere al momento de la muerte física, sino también eso que le llaman el fondo vital orgánico, que viene siendo ese cuerpo vital lunar que tenemos. Que sí, que esa parte como energética del cuerpo físico, pues también va a la tumba. Y la tercera cosa que queda ahí en esa existencia, o sea, que va a fallecer, es la personalidad. O sea, esa fachada, ese nombre, esa educación, todos esos conceptos que nosotros fuimos arraigando en nosotros, de que no era nada sabiduría, sino solamente conceptos de la mente, que cogimos de la escuela, que cogimos de lo que nos dijo los padres, que cogimos de la religión, que cogimos de no sé, todo eso se quedó. Que fuimos a la universidad, hicimos un grado, hicimos una maestría, todo eso, ahí se quedó con esa personalidad. La personalidad no fallece inmediatamente, o sea, no se desintegra inmediatamente con el cuerpo físico, sino que suele tomar un poquito más de tiempo porque la personalidad es como un vehículo energético y la personalidad también es como vampiro, porque la personalidad se alimenta de las impresiones que generan las demás personas. Y si es una persona que fue muy querida o que fue muy admirada, entonces esa personalidad se queda como si fuera, como usted digo, un fantasma por un lapso de tiempo, alimentándose de la energía de esos que le recuerdan, de esos que le lloran, de esos que le admiran. Hay personalidades que pueden durar realmente bastante tiempo deambulando como fantasmas porque no hay ninguna realidad en esa personalidad. Sí, no hay nada real allí, sino que es, como les digo, como vampiresca. Ustedes escuchan por ahí
de temas de fantasmas, ¿no? Que en tal lugar se vio el fantasma de no sé quién. Y la persona no se da cuenta de que mientras más lo menciona, mientras más miedo siente, mientras más morbo le genera, ahí le está dando energía a esa entidad. Esas entidades a veces se vuelven infrahumanas, esas personalidades fantasmagóricas se vuelven infrahumanas en el sentido de que cogen, digamos que como una sabiduría, saben que cuando espantan, pues la otra persona suelta energía y con eso se va alimentando esa entidad, esa personalidad. Pero no importa que tanto renombre le den a una personalidad, no importa si termine ahí en los libros de historia, en los libros de no sé qué, y que en las escuelas la vivan mencionando todo el tiempo, va a llegar un momento, tarde que temprano, donde ya nadie se va a acordar de esa personalidad. Y esa personalidad, pues, indefectiblemente va a terminar convertida en polvareda cósmica, porque ya no habiendo nadie que le recuerde a sí mismo, pues, se desintegra. Entonces, a veces nosotros creemos, por nuestra inconsciencia, que hacemos muy bien llorando a los muertos. Y creemos que eso es algo superior, que es algo consciente, que es amor. Estar ahí todo el tiempo lamentándonos de que se murió y recordando y haciéndole cada año el conmemoratorio de su muerte y no sé qué, y viendo el álbum y recordando al que falleció. Y eso es porque no hemos aprendido a distinguir entre el ego, la personalidad y la esencia. La personalidad no es el ser, no es lo que realmente esa persona era. Es simplemente una fachada, es una imagen, eran etiquetas, ¿sí? Eso era un vehículo, diga, energético, no era la realidad. Entonces, a quien estamos venerando, llorando y tal, era esa personalidad y lo que hacemos es sostener como un alma en pena. Sí, porque entonces se queda esa personalidad ahí deambulando, alimentándose de esa energía y no lo dejamos ir en paz, no lo dejamos partir a su proceso de, digamos que de desintegración de esa personalidad, mientras que a veces esa esencia ya ha retornado y a veces ya se encuentra en el mismo árbol familiar, porque usualmente retornamos a la misma familia, y a veces ya nació en la familia, como ese niñito, y a veces el niñito ya está un poquito grande y lo llevan a ir a la tumba del abuelo, a llevarle flores al abuelo, y no saben las personas que ese mismo abuelo, o sea, que es este mismo el que estaba en ese cuerpo antes, y ahí está el niñito llevándole flores al abuelo. Hay personas que han sido muy influyentes en otras existencias, varias de sus personalidades todavía andan por ahí vivas, digámosle así, vivas entre comillas, ¿sí? Y cuando una persona se está levantando, pues ya tiene que ir haciendo ese proceso de desintegración de esas personalidades para que ya dejen de andar por ahí chupando energía. Pero es un proceso, pues, digamos que particular que cada uno pues ya va descubriendo. Ahora, digamos que lo normal, las personas comunes y corrientes que por ahí no hacen un gran nombre, que las lloran pues ahí 3 meses y después lo olvidan, que es lo más común, pues esas personalidades se desintegran más rápido y es muchísimo mejor, la verdad, para el mismo proceso de esa esencia. Y bueno, algo a tener en cuenta también, ya que estamos tomando este punto, es que deberíamos reflexionar que cuando una persona muere y uno llora, uno realmente no está llorando por el muerto, uno realmente llora es por sí mismo, porque cualquiera que se murió está mejor, ya pasó, si sentía dolor, ya salió del dolor, salió de la pesadez de este mundo físico, ¿sí? Salió de muchas cosas, y después de que pasan 2 meses, ya ese ni se acuerda, en el limbo ya hace rato que borró quién era esa familia, quién era ese, y sigue su proceso y nace otra vez y vuelve y todo, y uno aquí llorando, pero llorando a quién, uno solamente se está llorando es por sí mismo, y bueno, todo eso son cosas para reflexionar. Pero volviendo al tema, que aquí nos pusimos a hablar de la muerte, pues decíamos que cuando uno muere, ahí va el cuerpo físico, ahí va el fondo vital orgánico y ahí va la personalidad. Pero el ego, esos defectos psicológicos que nosotros fuimos creando a lo largo de nuestras existencias y que se manifestaron en esa existencia, no mueren con la muerte física. ¿Por qué? Porque cada defecto psicológico tiene atrapada en sí una esencia, una porción de esa esencia que es inmortal. ¿Sí? Mientras esa esencia esté ahí condicionada en ese yo va a seguir viviendo. Entonces, ese yo pasa luego de la muerte. Entonces, ahí se queda deambulando en esa quinta dimensión, ¿verdad? De la naturaleza, la parte lunar, obviamente, que son las infradimensiones, y ahí se la pasa esos yoes hasta que ya se da el retorno de la chispa a una nueva existencia, y entonces lo que hace el yo es que desde que se forma la personalidad del niño, se le empieza a meter poquito a poquito ahí a esa criatura.
¿sí? Ustedes ven que el niñito ya a los 3 años, que va formando la personalidad, ya va manifestando uno que otro defecto psicológico, ya va haciendo pataletas, ya va sintiendo envidia del hermanito, ¿sí? Cuando tiene 5 años ya se le va manifestando. Ahora mismo los niños venimos con los yoes tan pesados ya, que desde muy temprano se empiezan a manifestar hasta yoes muy, muy perversos. O sea, ya vemos niños que le llaman muy precoces, niños que desde muy pequeñitos tienen inclinaciones lujuriosas, ¿sí? Morbosas, o que vienen con un yo homosexual muy desarrollado, que se le empieza a manifestar ya desde muy temprano. Entonces el niñito ya es afeminado, la niñita ya es como muy machorra, cosas así, ¿verdad? O niñitos que vienen así como con esa perversidad para hacer daño, por ejemplo, a otros animalitos, para hacerle daño, así. Pues es por nuestro estado egoico. Y ese mismo proceso se repite existencia tras existencia. Esa es la realidad. Entonces ahí vemos cuál es nuestro estado actual y si reflexionamos en eso, pues nos vamos a dar cuenta que debemos hacer dos trabajos diferentes. Tenemos por un lado que despertar esa conciencia objetiva, ese 3%, para que nos empiece a guiar y debemos de liberar, porque está atrapado, y despertar ese 97% de conciencia subjetiva. Entonces, ¿cómo vamos a lograr despertar el 3% de conciencia objetiva? Primero, debemos iniciar el trabajo con los 3 factores, porque ese 3%, digamos que su función está relacionado con cada uno de esos factores. Tenemos, por ejemplo, lo que es la fuerza del Padre en nosotros, que es la de la sabiduría. Esa fuerza está relacionada con el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros empezamos a compartir este conocimiento con otras personas, pues ahí empieza a despertar nuestra propia sabiduría interior. Cuando empezamos a practicar los 3 factores y empezamos a sacar esa sabiduría y compartimos con otros el conocimiento, pues la fuerza del Padre empieza a encarnar en nosotros. La fuerza del hijo, que es la fuerza de la justicia, está relacionada con la muerte psicológica. Así que cuando nosotros empezamos a negarnos a nuestros deseos, ¿sí? A pedir muerte a nuestros defectos psicológicos, pues ese aspecto de la justicia despierta en nosotros, que es ese mismo entrenador psicológico, que ahora pues empieza a hacer una función para ayudarnos a nosotros a ascender, poniéndonos las circunstancias, despertándonos las tentaciones, poniéndonos las pruebas y entregándonos pues el fuego y la luz que digamos que rescatamos cada vez que pedimos muerte. Y lo que es el aspecto del Espíritu Santo, de esa propia parte de 3%, es nuestra misma energía creadora sexual, ¿sí? Es nuestra Madre Divina. Entonces, esa parte, sí, creadora de nosotros, que tiene la capacidad de crearnos internamente, pues empieza a entrar en actividad, a despertar cuando nosotros empezamos a hacer un sabio uso de nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Empezamos a ahorrarla, empezamos a valorarla y también cuando empezamos a transmutarla. Entonces, ese Dios interno, esa luz, esa conciencia empieza a entrar en actividad porque ya le estamos dando como que oficio, ¿sí? Porque estaba ahí tantos años ahí como que ese 3% ahí vago, nosotros nunca nos autoobservamos, nunca nos buscamos sabiduría ni compartirla con los demás, nunca hicimos un sabio uso de esa energía y se terminó durmiendo. Para colmo nos habíamos olvidado de sí mismos, pero ya que uno empieza a recordarse a sí mismo, uno empieza a trabajar en esos 3 factores, pues entonces ese Dios interno empieza a surgir, empieza a hacerse latente, empieza a darnos esos continuos chispazos, esos continuos intuitos que nos permiten percibir ya cosas que antes pues nos pasaban por alto. Otro aspecto, o sea, otro trabajo que debemos hacer para que ese 3% de conciencia objetiva despierte es empezar a transferir el centro de gravedad. Ahora mismo nuestro centro de gravedad ronda en torno a lo que es la personalidad y las cosas de la personalidad. Cuando hablamos de centro de gravedad, nosotros hablamos de tiempo. Entonces, todo nuestro tiempo está enfocado, lo tenemos enfocado en las cosas de la personalidad, en el trabajo, en la familia, en los estudios, en nuestros hobbies, en nuestros pasatiempos, ocios, etcétera, etcétera. Ahí está rondando nuestro centro de gravedad. Si queremos que la conciencia despierte, entonces tenemos que darle tiempo a las cosas de la conciencia. Practicar esos 3 factores conlleva tiempo.
¿sí? Entonces debemos empezar a sacarle tiempo a las cosas de la personalidad, a ir comprendiendo que son cosas ilusorias, pasajeras, temporales, que no tienen nada trascendente en ellas, que no me van a llevar a ni nada trascendente. Entonces vamos a empezar a restarle tiempo, a quitarle nuestra atención y nuestra energía para que podamos empezar a tener tiempo para practicar la muerte, para hacer nuestras meditaciones reflexivas, para transmutar nuestra energía, para sacrificarnos por la humanidad, por todos los medios posibles que encontremos y hacer nuestras distintas prácticas de comprobación. Entonces ahí vamos transfiriendo el centro de gravedad y al darle tiempo a esa esencia, a esa conciencia va despertando. Y otra cosa que debemos hacer es ese esfuerzo para salir de esa fascinación en la que nos puso la personalidad con las cosas del mundo. Es que es necesario que empecemos a reflexionar en lo banal, en lo superfluo, en lo pasajero que es este mundo físico y todas sus distracciones y esa misma personalidad. Que dejemos ya de venerar a ese becerro de oro, que es la personalidad, que dejemos de autovenerar todo eso que para nosotros era tan importante, que si esos estudios, que si ese prestigio, que si esa reputación, que si esa buena posición, que si esas comodidades, que si ese buen trabajo, que si ese buen auto, que si ese celular de alta gama, que si esa ropa de no sé qué, y empezar a comprender que nada de eso le sirve a la conciencia, que ahorita si nos morimos todo eso se quedó y entonces ¿de qué tanto afán? Y lo peor es que si no nos ponemos a despertar la conciencia, ahorita nos morimos y nos morimos totalmente inconscientes. Sí, no podemos avanzar en ningún proceso espiritual, no podemos ascender, volver a la fuente, no podemos hacer nada de eso porque dormidos vamos para el limbo y dormidos retornamos a otra existencia, a lo mismo, a la repetidera de la repetidera. Entonces ya hay que salir de esa fascinación, ¿sí? Empezar a comprender que solamente rompiendo con todo eso falso que creemos que somos, es que vamos a poder empezar a recordar eso que realmente somos, que es nuestra esencia. Si hacemos esto, si empezamos a salir de esa personalidad y a darle tiempo a la conciencia, a practicar esos 3 factores, ese 3% objetivamente va a ir despertando. Y bueno, el segundo trabajo que entonces nos toca hacer es liberar y despertar el 97% de subconsciencia. Y eso se logra muriendo en sí mismo. No hay otra manera. Para transformar ese subconsciente en consciente, tenemos que empezar por autoobservarnos. Solamente aquel que se autoobserva puede descubrir sus defectos psicológicos. Nosotros, como no nos autoobservamos, vivimos llenos de autoengaño. Y uno jura que no tiene defectos psicológicos o que por ahí muy poquitos, ¿sí? Pero cuando uno empieza a autoobservarse, se lleva la sorpresa de su vida, porque uno se está observando de instante en instante y se da cuenta de que antes se le pasaban por debajo de la razón muchísimas actitudes, muchísimos pensamientos, muchísimas emociones, muchísimos deseos, muchísimas sensaciones que eran propios de tal o cual defecto psicológico. Solo cuando uno está ahí dirigiendo esa atención hacia adentro, uno lo descubre. Pero para descubrir que son defectos psicológicos, no basta solo autoobservarse, también hay que enjuiciarse. ¿Sí? También hay que enjuiciar esas reacciones, porque muchas veces surgen las reacciones y a nosotros ya se nos han hecho como tan naturales, ya sentirme así se me ha hecho tan natural que uno no lo ve como un defecto psicológico. Pero cuando uno siente tal o cual emoción y uno la juzga, con esa intención de comprender si eso es realmente consciente o si eso viene del ego, entonces esos sentidos superiores, que son del 3%, nos dan la luz. Aquí está la capacidad de autoobservación y aquí mismo está la balanza. Esa balanza es el equilibrio, es la justicia, es la que nos permite enjuiciar y comprender. Entonces la comprensión viene del Padre. Uno se autoobserva y está sintiendo como una emoción como de desgano. Natural en uno, porque cuántas veces en su vida uno no se sintió desganado, pero ahora hay que observar ahí, porque yo me siento desganado, a ver, esta emoción de desgano, ¿de dónde viene? Y autoobservándose y enjuiciándose se da cuenta uno que es que hay una frustración porque uno quería tal o cual cosa de tal o cual persona y esa persona no se lo hizo y entonces tiene a uno ahí un resentimiento, una frustración. O tengo ese desgano, pero es un yo de la lujuria que está por ahí frustrado.
porque entonces yo quería, no sé, tener la tal pareja y entonces estar ahora mismo abrazándome con la pareja y qué bonito yo me sentiría. Entonces yo ahí frustrado me tienen ese desgano. Entonces ahí descubre uno que es un yo de la lujuria que está ahí manifestándose, ¿sí? O de repente tengo yo como que una emoción, como que una ansiedad. Bueno, ¿y esa ansiedad de qué? ¿De qué viene? Bueno, pues que tengo un desespero porque tengo ganas de ir a comerme tal o cual cosa. Es la gula la que me tiene en este estado de ansiedad, robándome toda esa energía. Ven, si uno se autoobserva, uno descubre, pero si uno no se autoobserva, no. Ah, la mente está ahí con una charla. Bueno, uno lo observa. La mente está en actividad. ¿Cuáles son los yoes que me tienen ahí en esa charla? Que me llevaron, que me tienen dormidos. Ese yo que empezó a criticar a tal persona en la mente, y mira y qué es lo que se cree, y no sé qué, y tal o cual cosa, y está el yo de la crítica dándose un gusto con nuestra energía mental. Si uno lo observa y lo enjuicia, lo descubre. Inmediatamente uno descubre un yo, a eliminarlo. Madre mía, máteme ese yo. Que de repente siento como una ansiedad, como un desespero, ¿verdad? Como un fuego, como un deseo. Observa uno ese deseo, ¿de dónde viene? Y se da cuenta uno que es el yo masturbador que se le está manifestando, que como que se le activó la energía sexual, como que le está proyectando esas ideas morbosas en la mente, como que le está haciendo sentir ese deseo de irse a ver una pornografía o de, no sé, de irse al baño, ir a sacarse la energía masturbándose. Bueno, si la persona se autoobserva, enjuicia ese deseo que de repente está sintiendo, se da cuenta que ahí está el yo masturbador. Entonces procede a eliminarlo. ¿Cómo se eliminan los efectos psicológicos? Los efectos psicológicos, lo vimos en la conferencia 27, se eliminan a través de los detalles. Entonces vamos pidiéndole a nuestra Madre Divina particular, que es la fuerza del amor de nuestra conciencia, para que es una parte de ese 3%, ¿verdad? Para que desintegre cada detallito que vamos observando. Hablábamos del deseo de ir a masturbarse. Bueno, ahí está el deseo, hay que pedirle muerte. Hay unas ciertas emociones que se están manifestando en ese momento. Puede haber como unas emociones como de miedo, ¿sí? Ay, madre mía, mátame si yo. Ay, va sintiendo uno en el cuerpo así como esas cosquillitas, como esa ansiedad. Madre mía, máteme eso. En la mente, ya yo está proyectando cosas. Madre mía, máteme esas proyecciones mentales. Tengo el deseo de ir a ver la pornografía, madre mía, máteme ese detalle pornográfico de este yo de la masturbación. Y uno se da cuenta cuando está pidiendo muerte cómo uno le va quitando fuerza. Le va quitando fuerza a ese deseo hasta que llega un punto en que ese detalle de masturbación que se estaba manifestando se muere y esa conciencia se libera, que como ustedes pueden ver tenía emoción atrapada, o sea, tenía fuego, ánimo para ir a masturbarse y tenía también inteligencia, porque ya lo estaba poniendo a uno a planear, a proyectar, a buscar maneras, sí, ahí estaba atrapada esa esencia. Uno la libera y esa esencia ya pasa a ser parte de la conciencia, pero un yo masturbador es grande. Sí, lo debemos ir observando de instante en instante y debemos de llevarlo a una meditación reflexiva también, para ir viendo esas escenas en que se manifestó, para ir sacándole todos sus detalles, cuestión de que uno se libere. A través de ese proceso aplicado con todos nuestros defectos psicológicos es como vamos a transformar el subconsciente en consciente. Es como vamos a despertar, porque no es posible jamás despertar la conciencia sin haber muerto previamente en sí mismos. Es una ley de queremos despertar. Fajémonos a encontrar esos efectos psicológicos que tenemos, que no están, bueno, muchos están por ahí como que medio ocultos, pero la verdad, cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, se da cuenta que las circunstancias de la vida son maravillosas, que realmente empieza a despertar ese entrenador psicológico, que le pone a uno esas circunstancias precisas y perfectas para que todos esos diablos que tenemos guardados por ahí salgan. Nos ponen a las personas perfectas en nuestra vida, en nuestro entorno, que se crucen en nuestro camino. ¿Para qué? Para que toda esa diablera que tenemos ahí guardada adentro salga, se manifieste. Si uno se está autoobservando en el día a día, uno va a ver que cada circunstancia que se le presenta a uno en el día viene con la intención de que ciertos tipos de defectos psicológicos afloren. ¿Pero para qué? Para que uno los pueda ver y los pueda eliminar. Entonces, si empezamos de trabajo juicioso, vamos a empezar a liberar
toda esa conciencia subjetiva que ahora mismo está atrapada en los defectos y la iremos convirtiendo en conciencia objetiva. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Ese es el método para despertar la conciencia. Ojalá ustedes se animen a llevarlo a la práctica, ojalá se animen a verificarlo por sí mismos, ¿sí? Que no se quede esto en teoría, sino que pase a los hechos, ¿sí? A la realidad, para que ustedes por sí mismos vayan experimentando ese despertar, que es lento, que no se va a dar de un día para otro. El despertar no es algo que, ay, hoy estaba dormido y mañana ya me iluminé. No, no sucede así. Sí, conlleva esfuerzo, conlleva trabajo, es algo paulatino, pero cuando hacemos el trabajo vamos viendo los resultados. Y lo que les decía, esa capacidad de autoobservación se va ampliando. Y con esa capacidad de autoobservación, pues también vienen muchas otras cosas, ¿sí? Cuando la conciencia va despertando, no es solamente que podemos estar presentes, es que todas esas facultades, fuerzas, virtudes, poderes que son inherentes a esa esencia también van despertando en nosotros. Esa capacidad, como les decía, de estar presente en otras dimensiones con una cierta conciencia que va gradualmente ampliándose, pues también se va desarrollando. Y es cuando este trabajo se va volviendo realmente bonito, cuando se vuelve real, cuando pasa de ser una teoría interesante a una realidad que estoy viviendo en mi propia vida. Ahí es donde esto cobra vida, todo esto que estamos hablando aquí. Y bueno, señores, les invito a la próxima conferencia, una conferencia muy importante que complementa perfectamente esta y se llama Criaturas Mecánicas. Entonces, en esa conferencia vamos a estar hablando de todos esos hábitos repetitivos, mecánicos que tenemos, todas esas reacciones repetitivas, mecánicas que llevamos a cabo en nuestro diario vivir que nos vuelven criaturas mecánicas. Entonces vamos a ir conociendo también ahí algunas técnicas, algunas prácticas para ir rompiendo con esa mecanicidad. ¿Para qué? Para que esa conciencia pueda despertar. Por eso les digo que complementa muy bien esta conferencia, esa que vamos a estar estudiando el próximo jueves. Bueno, y si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en dejarla ahí en los comentarios para que pasemos a darle solución a sus preguntas. Por aquí, bueno, por aquí se fueron uniendo más compañeros y algunos también nos fueron saludando, como Gabriela, que se unió por aquí y nos confirmaba que el audio estaba perfecto. También Nina y Sora se había unido y por aquí nos saludaba, y también Perfecto Vázquez, también por aquí estaba. También Osiris Lunar Maya, por aquí estaba, y Ángel Villorina preguntaba que qué conferencia es esta. Bueno, esta es la conferencia número 30, Ángel, método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Por aquí Jocelyn nos decía, bueno, yo creo que solo tengo un 1% despierto porque no asimilo nada. Perdón, espera, Jocelyn, que se me fue tu comentario. Porque no asimilo nada, siempre estoy en miles de pensamientos, cuando en realidad solo estoy en uno, y cuando me pongo a hacer la práctica me duermo y no me doy cuenta por qué me dormí. Bueno, Jocelyn, entonces, ¿qué hace falta? Esfuerzos en el trabajo de los 3 factores, esfuerzo en la muerte. Hay que estar haciendo esos esfuerzos, y cuando los esfuerzos no son suficientes, hacer súper esfuerzos para que nos mantengamos en estado de recuerdo de sí. Los yoes no están, no hay que irlos a buscar lejos, ellos están aquí ahora. Ese mismo yo del sueño hay que trabajarlo y hay que eliminarlo. Cada pensamiento es un yo. Entonces hay que estar ahí observando esos pensamientos para enjuiciarlos, comprender que es un defecto psicológico que está proyectando eso en la mente y pedirle muerte. Madre mía, mátame ese yo. Solamente cuando uno hace los esfuerzos es que ve los resultados. Si no, si solamente se queda ahí como que en teoría, si lo coge como que muy suavecito, el ego le puede, porque es que el ego tiene mucha fuerza. No podemos negar que la conciencia obviamente es más poderosa que el yo, pero si nunca le damos paso a la conciencia y todo el tiempo lo que estamos es cediendo a los deseos del ego, pues el ego siempre va a ir ganándole el terreno, siempre va a ir ganando la batalla. Entonces la conciencia va a estar siempre como que en desventaja. Entonces hay que hacer esos esfuerzos por estar en recuerdo de sí, por pedir ayuda al ser. Todos los días pidámosle ayuda a nuestro ser. Padre mío, madre mío, ayúdenme a estar en estado de recuerdo de sí, ayúdenme a autoobservarme, ayúdenme a ver estos defectos psicológicos. Si ahí uno está apelando a esa conciencia va despertando. Entonces también tenemos que llamar a nuestro ser y pedirle ayuda.
Cecilio Marcano nos saluda desde Venezuela. Hola Cecilio. Alejandra López dice que nos saluda desde Veracruz. Un gran saludo a todos los compañeros que nos ven desde México. Ángel Villorina dice, el ego parece un poseso. Bueno, nosotros parecemos unos posesos realmente cuando estamos llevados de un defecto psicológico y tal es así. Ustedes ven una persona con ese defecto de la ira montado y eso se vuelve un fenómeno, ¿sí? Es alguien, una persona con una ira muy fuerte es capaz de matar a otra persona. Y luego de que comete el error, dice, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pude yo hacer eso? No, pero no. ¿Cómo? Y no entiende, no da crédito. Dice, no, pero es que no soy yo, es que yo no soy así, es que no sé qué. Bueno, es que lo poseyó el demonio de la ira. Y a veces las personas le echan la culpa a ese diablo externo. No, es que el diablo lo cegó, es que el diablo lo llevó a... lo tentó, es que eso fue el diablo, que el diablo está dentro de uno. Dios y el diablo no están en otro lugar que dentro de uno. Pasa que tenemos esos demonios dentro y nos poseen esos demonios de la lujuria y nos llevan a fornicar por todos los medios. Entonces hay que empezar a matar esos yoes para que dejen de poseernos, de poseer esta máquina humana y que sea la conciencia la que se pueda manifestar. Ángel Villorina dice que es una persona perversa. Una persona perversa es alguien que tiene mucha inteligencia en el mal, ¿sí? Que esos yoes tienen atrapada mucha esencia y que entonces tienen esa capacidad de maquinar, ¿sí? Tienen siempre esas intenciones, todos nosotros somos unos perversos, tenemos esas intenciones detrás de todo lo que hacemos, ponemos una fachada que somos gente muy buena, muy de todo, y detrás están toda una caterva de defectos psicológicos llevándonos como marionetas, llevándonos a actuar así, a hablar así, tratamos muy bien a esta persona, pero detrás lo que queremos es que esa persona nos tenga, digamos que algún tipo de consideración o tenemos algún interés egoico en esa persona, cosas así. Eso, es una persona perversa, es alguien que tiene mucha sabiduría en el mal. Mientras más sabiduría en el mal, más perverso. Por aquí Marcelo nos saludaba. Hola Marcelo. Jocelyn nos dice, el yo que se me mete a mí es la pereza. No me deja ni pararme de la silla, solo me pone a dormir. Bueno, pues llevarla a la meditación reflexiva, Jocelyn, esa pereza. Mirarla en todos sus detalles, ver cómo se manifiesta. En esa parte instintiva de la pereza hay que observarla, todas esas sensaciones que nos hace sentir a nivel físico. Tenemos que tener en cuenta, recordemos de la conferencia de los 7 centros, la número 4, que la pereza tiene su asiento ¿dónde? En nuestro centro sexual. La gran mayoría de personas se sorprende cuando se entera de que la lujuria no está en el centro sexual, sino en la emoción, y que la que está en el centro sexual es la pereza. Sin embargo, cuando uno se autoobserva, se da cuenta de que sí, y se da cuenta de por qué es así. Se da cuenta de que la pereza le genera a uno muchísimo placer. ¿Sí? Cuando uno está en esa pereza, uno siente así como ese gustito en todo el cuerpo y si uno observa la parte sexual se da cuenta de que está sintiendo muchas sensaciones placenteras por la pereza. Por eso uno nunca se niega el sueño, por eso uno siempre le encanta estar en la locha, no haciendo nada, dormir más de lo necesario, porque esa pereza nos hace sentir un montón de placer. Todo eso hay que matarlo, hay que negarse a ese placer para poder tener el fuego, para poder tener el ánimo y para poder hacer lo que vinimos a hacer. Porque si nos dejamos de llevar de la pereza y de la mala voluntad, pues no hacemos absolutamente nada. Fíjense que también cuando hablamos del trabajo interior, de las infradimensiones, hablamos de que el primer obstáculo que tenemos que romper o el primer yo con el que tenemos que meternos de lleno es con la pereza. Porque si por la pereza si dejamos a la pereza a coger rienda suelta, no alcanzamos a hacer nada. La pereza no nos deja morir. La pereza no nos deja nacer. La pereza no nos deja lograr castidad, ¿verdad que no? Y la pereza no nos va a dejar sacrificarnos por la humanidad, ¿no? Qué pereza, por eso no hay que afoguearse, ponerse uno a prestar atención a esas conferencias, ponerse uno ahí a practicar esas conferencias. Qué pereza uno ponerse por ahí a repartir volantes, entonces la pereza no nos deja hacer nada. A ver, Gabriela por aquí nos dice, siempre eliminar, no reprimir los yoes, observar las emociones, encontrar la enseñanza y ser agradecidos. Tal cual, Gabriela, muchas gracias por tu comentario. Siempre eliminar, no reprimir. Nosotros tendemos siempre a reprimir, a querer ser buenos, a tratar de ser buenos, a tratar de comportarnos bien. Y no hacemos ese proceso de observación, enjuiciamiento y muerte psicológica. Nos parece como cualquier cosa, como algo vano, como un invento, como que qué madre divina, como que qué tal. No, yo solamente tengo que ser bueno y no, si yo no quiero hacer esto, no lo hago.
¿sí? Y si me viene alguien a ofender, pues yo simplemente no respondo, ¿sí? Y si tengo ganas de ir a masturbar, pues no me masturbo, dice uno, creyendo uno que uno tiene mucha voluntad. Y mentira, agarra el yo y lo encuentra uno mal parqueado y lo pone, lo tira al piso y lo pone a tragar polvo. Si termina uno cometiendo el mismo error de siempre y siendo siempre la misma persona, por ahí por tener esos yoes reprimidos. Y sí, hay que comprender, hay que eliminar y comprender que el yo es un maestro, estaba ahí para enseñarnos algo. Pero bueno, ya me lo enseñó, madre mía, máteme ese yo. Para que entonces surja lo real, la conciencia. A ver, por aquí Jocelyn nos dice, quiero despertarme, pero el sueño me tiene vencida, no sé qué hacer porque solo me la paso dormida. Bueno, Jocelyn, meditación reflexiva. Entonces, en la meditación reflexiva, bueno, de que tú digas de meditación reflexiva va a aparecer el sueño, ¿verdad? Te pones ahí en posición de meditación y empieza el sueño a aparecer. Alerta, atenta, pendiente. ¿Cómo se está manifestando ese yo del sueño? Cada sensación que te hace sentir la eliminas. Madre mía, elimíneme ese yo. Tú puedes hasta imaginar como si la madre mandara fuego a esa área que tú estás sintiendo esa sensación. Ay, que la sensación es muy rica, no importa. Madre mía, máteme ese yo porque no me quiero dormir. Aquí que empieza a sentir uno así como esa lasitud, como ese que se le, como si le derrite la cara. Madre mía, máteme esa cara, máteme ese yo que me derrite la cara. Aquí en la emoción empieza a sentir uno como una angustia, porque el yo te hace sentir, no, pero es que si no descansa, porque es que si no sé qué, madre mía, máteme. Lo que empieza el yo a proyectar en la mente, empieza a proyectar cosas para que uno se distraiga y se duerma. Madre mía, máteme ese yo y máteme ese yo, perdón. Y nos mantenemos en el instante. Entonces así es como uno va venciendo a ese yo del sueño. Así es como uno va venciendo a la pereza. Y hay que hacer, bueno, pues se hace. Entonces digamos que me concentro y si necesito ayudarme de una libretita para hacer mi meditación reflexiva, por ejemplo, en caso de la meditación reflexiva, pues uso mi libreta, que nos ayuda muchísimo ahí al principio cuando no tenemos capacidad de concentración y vamos anotando los detalles del yo que vamos descubriendo y así uno se mantiene como un poquito enfocado, concentrado. O digamos que es que estamos haciendo la práctica de desdoblamiento astral y empieza uno a sentir como que el sueño, madre mía, máteme, sí, eso, se pone uno a hacer su práctica. Y hace uno un mantra, por ejemplo, que le resuene, como que el farraón o el arras, que son mantras así como que resuenan para que uno pues no se vaya tan fácil. Y ahí uno se va ayudando hasta que vaya venciendo a ese yo del sueño. Pero lo que no nos podemos quedar es tirados, hay que hacer, porque la pereza se vence haciendo. Talia Laureano nos dice, estoy trabajando en un defecto en particular y es donde más se quiere ir asomando en el diario vivir. Y si no es una cosa, es otra. Son re astutos estos... Ay, Dios, espérate, se me está moviendo el comentario todo el rato. Son re astutos estos yoes, pero siempre se va descubriendo más y más. Muy buena conferencia, muchas gracias por la conferencia, explicación y tiempo. Bueno, gracias a ti, Talía, por tu comentario, por tu testimonio, muy interesante y tal cual. Porque es que, como decía, es que esa fuerza del hijo de nuestra conciencia es un entrenador psicológico particular que todos tenemos, que nos está ayudando. Lo que pasa es que uno no comprende esas ayudas del ser, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere acabar con un defecto psicológico, pues sobre ese defecto psicológico se van a venir más gimnasios. Como a veces decimos, Dios mío, dame paciencia. Bueno, ¿qué es lo que más se va a venir? ¿Qué es lo que más ese Dios mío nos va a mandar? Pues situaciones que nos saquen la impaciencia. ¿Para qué? Para que matemos la impaciencia y de allá podamos, pues, rescatar la paciencia. Entonces, así es donde se quiere lograr el defecto de la crítica, matarlo. Pues eso se va a venir todo el mundo a contarle cosas de todo el mundo y cosas bien sustanciosas. ¿Para qué? Para que, bueno, ahí pueda tener el gimnasio adecuado para que vea ese yo de la crítica y lo mate. En todos sus detalles lo va a lograr ver, si se autoobserva y se enjuicia, obviamente. Si no, si se identifica y cae, pues sigue bajando en niveles de conciencia y sigue el yo creciendo y usted sigue siendo el mismo o la misma criticona de siempre. Bueno, por aquí Gabriela nos dice, no me había puesto a pensar en que cada situación, muchas veces dolorosa, son oportunidades de trabajar esos defectos. Le pondré más atención. Pues sí, ahí hay una clave muy interesante, Gabriela, que si la usamos, nos sirve para avanzar mucho hacia lo que es el despertar. Cada situación es, pues, perfecta. Y bueno, por aquí nos dice perfecto que se durmió. Ay, bueno, perfecto.
Lamento que la conferencia haya estado así tan aburridora. Pero bueno, a trabajar ese yo del sueño, perfecto, para que no nos coja. Porque obviamente al yo no le interesa nada de esto que estamos hablando aquí. El yo no quiere saber de despertares ni de muerte psicológica. No, al yo le interesan otras cosas. Al yo, cuando le están hablando el yo hasta puede tener intereses espirituales, pero que le hablen de otras cosas, que le hablen de dimensiones, que le hablen de desdoblamientos, que le hablen del ultra, que le hablen de los extraterrestres, que a eso sí le gusta el yo. Pero cuando se está hablando de muerte, ahí el yo como que... y nos pone ahí a dormir, el yo nos canta cancioncitas. Uno puede estar lo más lúcido, pero uno se sienta a hacer una meditación reflexiva o un velar y orar, y ahí eso empieza el yo ya. Ay, o sea, uno a bostezar. ¿Por qué? Porque el yo no quiere morir y el yo es inteligente y lo pone a uno a dormir para que no despierte. Bueno, veamos por aquí. Raquel Méndez nos dice: observar los pensamientos, emociones, actitudes, deseos, sensaciones, autoobservarse. Exactamente, Raquel, eso es autoobservarse. Y la autoobservación debe venir con el enjuiciamiento, y con el enjuiciamiento viene la comprensión. Inmediatamente uno comprende que eso que se está manifestando, y como deseo, como actitud, como reacción, como palabra, como la que sea, es un defecto psicológico. Madre Divina, elimíneme ese defecto. Vamos pidiendo muerte de instante en instante. A eso se referían los maestros cuando decían morir de instante en instante. Y de ahí es donde vamos a sacar esa conciencia. Por aquí Digna nos dice que acaba de llegar. Bueno, Digna, acabamos de acabar. Entonces, como la conferencia queda aquí grabada, pues usted, ahora que termine, le da para atrás todo el video y la puede ver desde el inicio y puede pues disfrutar de todo el tema y de esta interesante explicación que tuvimos el día de hoy. Y nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y bueno, que pasen. Bueno, por aquí Ángel Villorina nos dice: una persona que se une sexualmente con una de la mala vida, uno adquiere los yoes de las personas. Bueno, se mezcla el karma. Entonces se vuelve más pesada la psicología por el karma. No te podría decir si se mezclan los yoes, siendo que las envolturas seminales ahí como que tienen el yo de cada uno atrapado, ahí sí, entonces no creo que los yoes se pasen, pero sí se pasa karma. No sé, imagínense, la mujer es receptiva y cuando una mujer se dedica a la prostitución, absorbe, ¿sí? Esos humores, se karma de todos esos clientes con los que se acostó. Y después va usted y se acuesta con la prostituta. Y ahí agarra usted de todo eso que esa prostituta venía arrastrando, pues lo lleva usted. Y por ejemplo, usted le iba bien a los negocios, pero se pone ahí a dormir con prostitutas y de repente se le viene todo abajo. ¿Por qué? Porque ahora tiene más karma del que usted tenía, porque anduvo recogiendo por ahí por ir a acostarse con una prostituta. Entonces son cosas para reflexionar. A ver, por aquí Digna nos dice: mi WhatsApp borró todo lo que tenía del conocimiento de uno mismo. ¿Me podrían enviar todos los audios? Claro que sí, Digna, con muchísimo gusto. Lo único que tendría que hacer es escribirnos, ¿sí? A cualquiera de los administradores. Por ejemplo, yo ahí en el grupo acabé de enviar hace ya una hora el enlace a esta conferencia. Entonces usted ahí, que ya me tiene identificada, me escribe directamente y me pide: ay, mira, soy Digna, por favor, mándame los audios, y yo ahí le mando todos los audios. Por aquí Gabriela nos dice: astutos realmente, trabajando el yo enfermo, descubriendo que tiene más de una docena de detalles, le daremos duro. Sí, ese yo enfermo tiene muchos detalles, muchas justificaciones, muchos conceptos, mucha paranoia, mucho miedo, mucha pereza, mucha lujuria. Ese yo enfermo tiene de todo. Entonces sí es interesantísimo uno profundizar en los yoes, porque es así, como que es muy interesante, porque uno va descubriendo cosas que le resultan a uno fascinantes, y uno dice: wow, en serio, y esto tenía tanto, y esto se unía con esto, y mira cómo esto despertaba esto, y cómo se relacionaba con esto, y yo antes no lo había podido ver. Madre mía, máteme ese yo. Y ahí va sacando uno mucha sabiduría. Por eso es que un maestro, alguien que ya logra la maestría, que obviamente es alguien que ya
ha avanzado muchísimo en la muerte de sus efectos psicológicos, tiene tanto para ofrecer, tiene tanto para enseñar. ¿Y de dónde lo sacó? Pues de la muerte de sus propios defectos psicológicos. Obviamente nosotros no vamos a esperar hasta lograr la maestría para enseñar, porque entonces no vamos a llegar nunca, porque también tenemos que tener en cuenta que cada uno de esos defectos psicológicos tiene una deuda que debe pagar, porque ha causado daño, ¿sí? Y eso lo debe, y para que ese yo muera, pues ahí nos salen cobrando internamente. Entonces uno tiene que, lo poquito que va aprendiendo, ya lo tiene que ir compartiendo, para ir haciendo el Dharma, para que los yoes vayan muriendo. Y así uno va sacando cada vez más sabiduría y cada vez uno va como puliendo ese conocimiento interior, va dando la enseñanza cada vez más objetiva, cada vez más directa, ¿sí? Cada vez menos intelectual y más de lo que de la vida propia. Y así es como esto se va haciendo bonito. Cecilio Marcano nos dice por aquí, buena conferencia, te felicito. Es verdad sobre la parte dolorosa, porque, por ejemplo, yo perdí a mi papá hace 5 meses y aún estoy trabajando en la aceptación de que ya no está en este plano. Bueno, Cecilio, pues mucho ánimo en ese trabajo. Por ahí tenemos una conferencia que ya viene, la conferencia número 35, así que ya en poco tiempo la vamos a ver. Se llama Explicaciones sobre la familia y los apegos. Y ahí en esa conferencia profundizamos un poquito más en eso que estuvimos hablando el día de hoy y vemos, digamos que en un contexto ya más claro, lo que es la familia, lo que es su importancia y los tipos de familia que tenemos dentro, y vamos descubriendo también nuestra real familia. Entonces te recomiendo mucho, Cecilio, que no te pierdas esa conferencia que, bueno, ya viene por ahí. Y bueno, señores, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por sus preguntas y comentarios, porque nos permiten siempre ampliar la comprensión del tema. Y nada, que pasen un feliz resto de la noche y mucho ánimo para trabajar en morir en sí mismos para que esa conciencia pues vaya despertando. Que pasen un feliz resto de la noche. Bye bye.